Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata. Te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano, por el poder del Espíritu Santo. El tema de hoy es, si los fundamentos fueran destruidos. Vamos a pasar a la lectura bíblica que la tenemos en dos porciones de la palabra. En Salmo 11, versículo 3, y en Romanos 1, del 18 al 27. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando uso natural de la mujer, se incendiaron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. También tenemos en el Salmo 11, versículo 3, la siguiente cita. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es el versículo tema de esta noche. Saben, hermanos, en este programa tengo la intención de cuestionar lo que parece aparentemente incuestionable. Todos nosotros estamos sorprendidos por el grave deterioro de nuestra sociedad. Hemos pasado de observar un amplio desarrollo económico y social a un deterioro económico y social nunca imaginado. Como respuesta, los medios de comunicación masiva invierten una gran cantidad de sus esfuerzos en analizarlo todo. Pero muchas veces eso no pasa de ser más que un ejercicio de futilidad. Todos saben que hay un problema, pero fallan en detectar dónde está la clave para siquiera comenzar a resolver el mismo. El origen siempre se busca en modelos políticos, sociales o económicos, y quizás en la religión también. Pero pocos señalan la ciencia como una fuente de deterioro social. El poder de la ciencia es incuestionable. Con la ciencia fuimos capaces de visitar la luna. Somos capaces de ir más a prisa, de volar más a prisa que el sonido. Podemos transmitir mensajes a la velocidad de la luz. O podemos diseñar medicamentos capaces de sanar las más variadas dolencias. El enorme progreso material experimentado por la humanidad en el último siglo ha sido consecuencia directa de la investigación científica y de su aplicación tecnológica. No es posible negar esta realidad. Pero existe una preocupación seria de la participación de la ciencia en los problemas sociales en los que nosotros nos envolvemos. Y vamos a explicar un poquito más allá lo que esto significa durante este programa. Y voy a invitar al hermano José Ramírez que nos hable un poco de esta preocupación. Sí, es cierto. Existe una preocupación fundamentada para el futuro de la ciencia. ¿Ven? Hay una disminución de su prestigio social. Y la opinión pública ha descubierto que casi todos los avances en la ciencia tienen un costo importante. Y vamos a dar algunos ejemplos de diferentes ciencias. Por ejemplo, en la medicina. Definitivamente la medicina ha contribuido a eliminar el dolor
y alargar la vida humana. Pero tampoco es menos cierto que el encarnecimiento terapéutico empeora la agonía de las personas. Hemos visto que sí, la ciencia de la medicina nos ayuda a aliviar nuestros males, nuestras enfermedades, pero ¿hasta qué punto podemos tener, por ejemplo, un paciente que definitivamente ya no tiene posibilidad de vida, como está postrado en cama por meses y por meses, simplemente pues la ciencia lo mantiene vivo, pero sin esperanza de vivir? Simplemente es vegetal, ¿no? Simplemente es un cuerpo allí alimentado por una máquina, y es que viene el cuestionamiento de los familiares: ¿hasta qué punto voy a dejar a ese paciente en esa situación? Vemos en la química que descubre nuevos materiales que aumentan el bienestar del hombre, pero por otro lado, en muchas ocasiones, se trata de sustancias que contaminan el medio ambiente y envenenan poco a poco los seres vivos. La genética, vemos que elimina miles de enfermedades hereditarias en un futuro relativamente próximo, pero nada garantiza que sus descubrimientos no se usen para alterar el patrimonio hereditario de las especies o atenten contra la dignidad del ser humano. La energía nuclear tiene a su vez dos caras bien diferentes. Una amable, que genera electricidad o se emplea para curar determinadas dolencias, pero hay otro lado apocalíptico, como lo vimos en Hiroshima y Nagasaki. Es la ambivalencia de un conocimiento que puede ser usado para hacer el bien o para hacer el mal. La ciencia actualmente constituye la mayor y más poderosa creación del ser humano, pero la carcoma del descontento y el recelo social empieza a hacer mella poco a poco en sus sólidos fundamentos. Y a este rechazo de las consecuencias negativas de la labor científica, vemos las críticas de ciertos enemigos de la tecnología, como son los grupos ecologistas, los movimientos antiglobalización, las asociaciones que defienden los derechos de los animales, políticos que promueven consignas conservacionistas, el desencanto provocado por los límites que la propia ciencia parece estar imponiéndose a sí misma. Ciertamente la ciencia tiene para nosotros, o ha tenido en la historia, mucho que decir en términos de cosas beneficiosas para la humanidad. El problema surge cuando nosotros nos enfrentamos al hecho de que la ciencia en sí misma no tiene, si lo manejamos desde el punto de vista de un empirismo puro, no tiene las bases filosóficas para poder establecer una ética clara. Las formas de conocimiento de la humanidad no son solamente la ciencia, y los científicos en esta era nos han querido traer la historia de que nosotros debemos atenernos solamente a un pensamiento científico puro para poder manejar los dilemas de la humanidad. Pero existen otras formas de pensamiento en la política, la economía, la religión. De hecho, el ser humano no se maneja simplemente por un empirismo ciego, ¿verdad? Un empirismo puro de materialismo, donde solamente las cosas materiales son las que le explican las cosas, ¿verdad? La fe es una forma de conocimiento. Por medio de la fe nosotros llegamos a otros tipos de conocimiento en la filosofía, en la religión. Y por eso es que en el antiguo drama de la ciencia y la fe no podemos quedarnos sin nada que decir. Tenemos muchas cosas que decir los creyentes. Y no estamos apelando aquí a ir en contra de la ciencia por ir en contra de la ciencia. Estamos apelando al hecho de que la ciencia en sí misma no es suficiente para explicar las cosas que corresponden mayormente al alma humana. Así que no podemos dejar la ciencia sola en esta agenda, en esta tarea. Y los creyentes sí tenemos algo que decir acerca de todo esto. Y algo muy importante, muy legítimo en sí mismo. Hoy en día, la ciencia se halla cautiva por los pensamientos, particularmente el evolucionismo, y la sociedad que vivimos vive ampliamente impactada por la ciencia, porque la hipótesis evolucionista domina el pensamiento de la sociedad en diferentes niveles. La evolución reclama para sí misma el estatus de ser la única ciencia verdadera, pero la evolución no llega ni siquiera a ser teoría. Y quiero explicar bien lo que esto significa, hermano. Una teoría es
dentro del método científico de examinar los hechos, un modelo hipotético. Cuando lo sometemos a una verificación, la teoría alcanza a explicar de manera suficiente algunos de los hechos verificables. Usted, por ejemplo, ve la teoría del comportamiento de la luz, y existen dos teorías. La luz se comporta como partícula y a veces se comporta como una onda. Cuando hablamos de esto, ambas teorías se quedan incompletas en explicar la otra parte de la otra teoría, pero como teoría explican de manera razonable un ángulo, una fase de esos hechos que podemos observar en el comportamiento de la luz. Pero las teorías a veces se quedan, como les digo, incompletas. En el caso de las hipótesis es peor todavía, porque las hipótesis son premisas, son formas de pensamiento que en su origen se establecen para dar paso posteriormente a teorías. La evolución, hermanos, en toda su historia de análisis, aunque se le escribe el término de teoría de la evolución, se queda simplemente en la fase de hipótesis. No hay forma de que la evolución pueda ser una teoría verificable. La evolución se fundamenta en la premisa de que existen leyes naturales que promueven el desarrollo del universo y en particular se aplica al desarrollo de especies vivas. Pero en la evolución, cuando vamos a trabajar el análisis de si la evolución fue cierta en el pasado y estudiamos los fósiles, no sé si ustedes se acuerdan de haber escuchado el término el eslabón perdido, que ya no se utiliza mucho el término porque los evolucionistas le tienen tirria, le tienen miedo a ese término, y es que el eslabón perdido no es un eslabón, es que no existe una cadena, o sea, no hay eslabones entre una especie y géneros distintos. Usted busca los fósiles, todos los fósiles que están en todos los museos, que muchos de ellos los tienen bajo control científico evolucionista y construyen toda una serie de construcciones muy interesantes, pasando de una especie a otra y a otra y a otra, que es una hipótesis. Nunca lo han podido probar, porque los fósiles no encuentran los puntos de unión entre unas especies y otras. Y eso no se lo dicen a usted cuando usted en los programas que vemos en los canales de historia y en todas las programaciones de la más alta ciencia, se dedican a poner esto como la única verdadera ciencia, y aún en programas de chistes y de comedia, yo he oído personas ridiculizando el concepto de creación y estableciendo que la única ciencia verdadera es la evolución. Inclusive en las mismas escuelas de nuestros niños la evolución se enseña, ¿no? Por otro lado, hay una reacción para evitar que se enseñe la religión o el cristianismo dentro de nuestras escuelas. Eso es así. Queriendo ser muy objetivo, se evita que se enseñe el concepto de creación como que es como si lo viera como una simple mitología. Pero nosotros los creyentes, ya en el devenir de la historia, sabemos que hubieron muchos creyentes muy buenos en las épocas posteriores al desarrollo de los pensamientos evolucionistas, creyentes buenos que hicieron a veces compromiso con la evolución y aceptaron la idea de que era posible que a lo mejor, como mínimo, la evolución fue el medio que Dios utilizó para que las cosas se originaran. Pero yo le tengo malas noticias para las personas que todavía cargan con esa idea dentro del cristianismo. Hermanos, tenemos los creyentes tenemos hoy en día lo suficiente para decir en ese tema. Ya no tenemos que arrodillarnos ante los evolucionistas y cederle espacio dentro del pensamiento sobre los orígenes. Y es que el pensamiento de los orígenes, primeramente, es un pensamiento basado en fe. Los creyentes creemos que por la fe Dios dijo, sea hecho y fue hecho. La palabra de Dios es clara. El fiat divino, Dios dijo que fuera la luz y fue la luz. Dios abrió en tiempo y en espacio toda una dimensión del universo, que es lo que vemos hoy en día, pero lo hizo de manera inmediata, lo hizo en 6 días, y yo no me avergüenzo de decir que creo de manera firme, como una persona que ha estudiado ciencia, que creo firmemente, como lo dice la Biblia. Jesucristo lo creía así.
Y hay muchas instancias en la palabra de Dios que en todo el desarrollo de la palabra de los apóstoles nunca se dejó de creer dentro de la Biblia que eso fuera lo que era. Dios creó todas las cosas, lo dijo y fue hecho. Por eso es que los creyentes, los cristianos, no tenemos que ceder espacio en esa área. Y lo amarramos a los conceptos originales que empezamos a discutir en este programa, al asunto de los fundamentos, porque los primeros 11 capítulos del Génesis son fundamentales para todos los orígenes de todo en la humanidad. El desarrollo social, económico, la creación, el desarrollo de la raza humana como un ente unificado de parte de Dios, que se desarrolla por reproducción. Dios no creó hombres individuales, Dios creó por reproducción, eso es parte del asunto. Pero esos 11 capítulos nosotros tenemos que mantenerlos como fundamentales para la teología, porque es lo que por fe creemos que Dios dejó revelado para nosotros. Y no lo creemos por credulismo. Escúcheme bien. Pues Dios lo dijo, yo lo creo. Sí, Dios lo dijo, yo lo creo, tengo fe. Pero hermanos, hay espacio, en la palabra de Dios se nos invita a desarrollar nuestro pensamiento para entender por qué esto tiene razón de ser. O sea, la teoría de la creación es razonable. Y fíjese que digo teoría y no hipótesis, porque la creación explica mejor las cosas que están ahí que la evolución. Y me voy de frente con el que sea, a que me compruebe que lo contrario a esto. Yo llevo años estudiando ese tema. Es que pensando yo mientras tú hablas, si una persona se pone a analizar objetivamente, aun cuando esa persona no es creyente, y se pone a analizar la complejidad de la creación, la complejidad del ser humano, que está compuesto por millones y millones de células, y cogiendo el ser humano solamente de ejemplo, porque están los planetas, está la fauna, la flora, pero es inconcebible el pensar que el ser humano, por ejemplo, la única forma que yo veo que fue creado es por un ser supremo, un ser inteligente. Porque es bien difícil tú poder pensar que nosotros surjamos de otra cosa y esas células hayan cambiado de tal forma, porque es que hay una inteligencia dentro de esa célula increíble, que es la única explicación que yo le puedo dar, es que hay un ser supremo, inteligente, que es que está controlando esa creación, no, el funcionamiento de cada una de esas células. Como yo lo veo, hay que tener más fe para creer en la evolución que para creer en Dios, realmente para mí. A simple vista, nosotros observamos los hechos de la creación y vemos el nivel de complejidad que existe, porque lo que existe en el mundo es complejo, ¿verdad? Pero a nivel de las especies animales, vegetales, orgánicas, existe un nivel de complejidad, pero el análisis de esto no se queda ahí. Nosotros podemos quizás de manera simple ver y decir, pues mira, los creyentes particularmente somos muy sensibles a entender que esto es así, porque si nos vamos a la lectura que hicimos en Romanos, cuando el hombre rechaza a Dios y le da la espalda a Dios, lo que hace no es más razonable, lo que hace es más irrazonable. Exacto. Por eso es que la Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque se convierten en necios. Y en esa instancia, o sea que Jesucristo decía que no le digamos el necio al prójimo, pero en esa instancia es Dios mismo que le dice necio. Dios le está diciendo, tú me niegas a mí, tú eres un necio. Tú entraste en una forma de pensamiento que es irrazonable. Porque las convicciones del creacionismo, la creencia en la creación, son razonables. Porque no solamente hay un nivel de complejidad, es innegable que hay una existencia de patrones inteligentes en las cosas vivas. Y con ello, ahorita lo vamos a desarrollar un poco más adelante, con ello lo que queremos decir es que las cosas vivas no se desarrollan de manera fortuita. Hay un patrón que demuestra orden. Hay un patrón, por ejemplo, como en el ADN, el fundamento del desarrollo de la vida, lo más primordial del desarrollo. El ADN está constituido por al menos 4 componentes de aminoácidos y la combinación de estos aminoácidos es lo que determina que todas las formas vivas estén como están.
Hermano, ¿usted sabe con qué yo uno eso? ¿Con qué yo lo amarro? ¿Usted sabe las computadoras que tanto disfrutamos hoy en día? Las computadoras hoy en día funcionan con algo más simple todavía, con el sistema binario. Exacto. 0 y 1. Y las combinaciones innumerables de ceros y 1 es de manera tan simple, es lo que de manera complicada a nosotros se nos pone de frente una pantalla de computador y nosotros creemos que eso es magia, lo que está de frente a nosotros. Exacto, sí, porque hace cosas maravillosas. Así es. Y de eso es lo que estamos hablando, no solamente es la complejidad, sino que hay una innegable existencia de patrones inteligentes en las cosas vivas. Mire, me viene a la mente ahora, siempre caigo como que en el mismo tema. Imagínate que la creación de Dios es tan soberana que el hombre cree poder cambiar el sexo y no puede en realidad. Porque aquellas personas que quieren cambiar de sexo, que dicen que cambia de sexo, que quieren derecho, que quieren cambiar su identidad, su licencia para que cambien el sexo, mire, no pueden cambiar los cromosomas de mujer y de hombre, son diferentes. Eso no lo puede cambiar, ese es el sello, la firma de Dios. Es más prácticamente lo que se hace. Eso es lo que se está haciendo. Pasamos a la sección de la pregunta. En esta noche tenemos al menos 2 o 3 comentarios interesantes de hermanos. Les voy a decir, hermanos, que nosotros no somos un sueño de Dios, ni una imaginación de Dios. Dios creó las cosas de manera real. Yo sé que quizás la persona que hizo el comentario pues no cree eso mismo, sino que pone varias alternativas, pero Dios pensó y fue hecho. Dios llamó las cosas a existencia real. Lo que pasa es que nosotros somos reales en una existencia visible. Dios es real en una existencia invisible. Y por cierto, nunca vamos a ver a Dios. Nosotros vamos a ver a Cristo, nuestro Señor, por la eternidad, que es la figura de presencia de parte de Dios, a quien estaremos disfrutando como la tercera persona de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad, por la eternidad. Hay un comentario también, nos plantean algo acerca del Big Bang. Nosotros ¿qué creemos del Big Bang? El Big Bang es una teoría que plantea que algo originó, y desde ese punto de vista nosotros estamos de acuerdo que sí, algo originó, pero no fue un Big Bang desorganizado lo que originó la creación. Fue un Dios con un decreto organizado y claro y simple. Él dijo y fue hecho. Benítez nos pregunta, ¿el carbono se utiliza para comprobar la edad de los fósiles? ¿Qué creemos acerca de esto? Hay diferentes metodologías de determinar la edad de las cosas. Y nosotros no vamos a entrar de manera compleja lo que eso significa, pero tienen que entender una cosa, todas esas metodologías se fundamentan en premisas. Ellos establecen unas premisas de que esto funciona de tal manera, y por lo menos lo que yo he escuchado de los teóricos creacionistas acerca de lo que esto significa, particularmente es que estas lecturas radiométricas de carbono 14 y todo eso, están basadas en el comportamiento de ciertos elementos fue el mismo durante un periodo de tiempo extendido, y eso es una premisa irreal, es una. Y lo otro es que de dónde se fundamentan a veces para establecer ciertas cosas a largo plazo no es lo mismo que a corto plazo. A corto plazo muchas de estas metodologías pueden ser bastante precisas. Exacto. Pero a largo plazo son sumamente imprecisas. Particularmente ahorita estábamos aquí dialogando, los científicos evolucionistas tienden a rechazar aquellas ideas o aquellas pruebas, lo observable, ¿verdad?, de la creación, que apoyan la creación. Por ejemplo, cuando los primeros astronautas pisaron la Luna, pasaba lo siguiente, había la siguiente interrogante. Durante muchos años X, en la Tierra y en los diferentes planetas caen polvo cósmico. En la Tierra es difícil medir el polvo cósmico porque la Tierra tiene viento y agua y no es estable. Pero en la Luna no hay viento ni hay agua. Y el polvo cósmico que ha caído durante siglos es el mismo desde el principio, desde que se originó. En teoría, si hubieran sido billones de años, los astronautas se hubieran hundido en el polvo cósmico en la Luna. Pero los científicos creacionistas no
no le hacen caso a ese tipo de argumentación. Ellos fueron, pisaron la luna y apenas pisaron un cuarto de pulgada de la superficie lunar. No hubo problemas mayores, porque la verdad, que el polvo cósmico no hace tanto tiempo que está cayendo en la luna, hermano. Así que nosotros no nos debemos presionar por muchas de estas ideas y planteamientos. Sí, yo quería añadir dos comentarios. Uno es una pregunta para que se lo lleven y analicen, es ¿qué edad aparentaba Adán cuando Dios lo creó? Porque cuando Dios creó a Adán, para efectos de nuestra numerología, de nuestro conocimiento del tiempo, ese día que Dios creó a Adán es 0 días. Pero ¿cuál era su apariencia física? No era de un bebé, era un hombre que aparentaba cierta edad. Lo mismo aplica con los planetas. Dios creó los planetas y ese planeta tiene una apariencia física fuera de lo que nosotros conocemos hoy día, de que nosotros pues creamos un lápiz y podemos decir este lápiz tiene un día, una semana, lo que sea. Ese es mi primer comentario para que se lo lleven de asignación, para que lo piensen. Y el segundo es, sería formidable para ser humano pecador, sería formidable para él creer y que fuera cierto que el mundo se creó del Big Bang o que vinimos de la evolución. ¿Por qué? Porque no habría a quien rendirle cuenta. Y para muchos eso sería una salida perfecta, formidable, porque no habría un Dios a quien rendirle cuenta. Pero lamentablemente para nosotros eso no es así. Dios creó y tenemos que rendirle cuenta algún día a ese Dios creador. Eso va de acuerdo con lo que el tema de esta noche. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermano, estamos nuevamente en el diálogo. Queremos decirle que le hemos traído este tema pensando en que no solamente la problemática política, económica y aún religiosa en nuestro país hay que tomarla en cuenta a la hora de verificar en qué se origina nuestra descomposición social. La evolución ciertamente no ofrece lo suficiente para poder darle al pensamiento humano lo que se necesita para el sentido de todas las cosas. Por eso es que muchas personas han apelado a veces cuando se defraudan de lo que la evolución produce, han apelado entonces a pensar que la evolución no se puede quedar solita, porque entonces el hombre no va a tener forma de cómo explicar las cosas y cómo darle razón a la moral y a la ética. Pues entonces vamos a decir que fueron o los extraterrestres, o vamos a decir que el panteísmo se queda corto también porque hace de todo lo creado. Dios es parte de todo lo creado. Y el Dios trascendente que creó toda esta dimensión que conocemos del universo es superior al universo. Eso lo descubrieron, por ejemplo, estaba comentando ahorita, cuando se surge el musulmanismo, surge como una respuesta a que se dieron cuenta de que el monoteísmo se estaba quedando como religión con el mundo. Y entonces el musulmanismo es un origen posterior que parte del politeísmo y se desarrolla en el monoteísmo, la religión musulmana, porque se dieron cuenta que hacía falta un Dios trascendente que explicara todas las cosas y que le diera legítimo orden a toda la religión. Y es interesante, hermano, que la única religión conocida capaz de darle al mundo occidental una razón suficiente para desarrollar la ciencia verdadera fue el cristianismo. Y vamos a explicar esto. Las religiones conocidas durante siglos tenían ciertos desarrollos tecnológicos limitados y se quedaban limitados porque el pensamiento de las religiones paganas era un pensamiento donde los dioses eran los que tenían dominio de las cosas más profundas de la naturaleza. Así que siempre que se metía uno demasiado adentro en el análisis de la naturaleza, pues había que tomar en cuenta que nos estábamos metiendo en un asunto de los dioses, y esos dioses eran un poco erráticos, y de una manera supersticiosa las religiones nunca despegaron en sus desarrollos tecnológicos a la manera como el cristianismo lo propició durante el Renacimiento y la Reforma. Usted lo que tiene que buscar los libros en la biblioteca y leer la historia, y se da cuenta de que el desarrollo de las ciencias en su origen parte de científicos cristianos, en su mayoría,
no queremos decir que eran todos, pero en su mayoría eran cristianos, que entendían una cosa, que Dios había creado el mundo, había un Dios sobre sus cabezas que creó el mundo, que lo creó distinto de la creación, o sea que Él es distinto de la creación, y que Dios dio un mandato cultural a que nosotros teníamos que administrar lo que Él nos dio. Y basado en esas premisas, la reforma y el renacimiento establecen un despegue en el conocimiento humano que se despega, si notan, de la Iglesia Católica, que por ejemplo, siempre hasta el sol de hoy, hasta hace poco fue que se vinieron a pedir excusas por haberse leído en contra de Galileo, que tenía la razón de decir que el mundo no es el centro del universo, porque estaban en un sincretismo con ideas paganas anteriores al aristotelismo griego, y durante tiempo estuvieron amarrados a esas ideas equivocadas, y cuando ya la reforma empezó a volar con la ciencia, el desarrollo de todo el conocimiento humano, lo que vemos es que el cristianismo da la base suficiente para que en su pensamiento se desarrolle la ciencia. La ciencia es muy útil, pero la ciencia es útil si la usamos al servicio de Dios y de la humanidad. La ciencia no es infalible y debe ser sometida con rigor a los estándares éticos de la ley de Dios. No solamente lo que observamos a simple vista es suficiente para explicar la realidad. Las cosas de Dios, vemos en Romanos ahí en el capítulo 1, las cosas invisibles de Dios, las vemos retratadas en la creación. Así que la creación es suficiente para decirnos una cosa, hay un Dios que está ahí. Pero la creación en sí misma no es suficiente. El libro de las obras de Dios en la creación no es suficiente para dirigirnos al Dios verdadero. Y por eso necesitamos la palabra de Dios. La palabra revelada del único Dios verdadero. Y por eso nosotros no tenemos vergüenza en decir que es nuestra única regla de fe y conducta. La evolución en la historia promovió el racismo, la manipulación genética, los abortos, la eutanasia, diferentes formas de pensamiento. Pero el cristianismo promovió cosas mucho más altas que esas. Amigo y hermano, en esta noche te damos las gracias por atender a nuestro programa y te invitamos a que continúes con nosotros en la serie de programas que la semana que viene continuará. Y Dios te bendiga. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata. Te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano, por el poder del Espíritu Santo. El tema de hoy es, si los fundamentos fueran destruidos. Vamos a pasar a la lectura bíblica que la tenemos en dos porciones de la palabra. En Salmo 11, versículo 3, y en Romanos 1, del 18 al 27. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios... El experimentado por la humanidad en el último siglo ha sido consecuencia directa de la investigación científica y de su aplicación tecnológica. No es posible negar esta realidad, pero existe una preocupación seria de la participación de la ciencia en los problemas sociales en los que nosotros nos envolvemos. Y vamos a explicar un poquito más allá lo que esto significa durante este programa. Y voy a invitar al hermano José Ramírez que nos hable un poco de esta preocupación. Sí, es cierto, existe una preocupación fundamentada para el futuro de la ciencia. ¿Ven? Hay una disminución de su prestigio social y la opinión pública ha descubierto que casi todos los avances en la ciencia tienen un costo importante. Y vamos a dar algunos ejemplos de diferentes ciencias. Por ejemplo, se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando uso natural de la mujer, se incendiaron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. También tenemos en el Salmo 11, versículo 3, la siguiente cita: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es el versículo tema de esta noche. Saben, hermanos, en este programa tengo la intención de cuestionar lo que parece aparentemente incuestionable. Todos nosotros estamos sorprendidos por el grave deterioro de nuestra sociedad. Hemos pasado de observar un amplio desarrollo económico y social a un deterioro económico y social nunca imaginado. Como respuesta, los medios de comunicación masiva invierten una gran cantidad de sus esfuerzos en analizarlo todo. Pero muchas veces eso no pasa de ser más que un ejercicio de futilidad. Todos saben que hay un problema, pero fallan en detectar dónde está la clave para siquiera comenzar a resolver el mismo. El origen siempre se busca en modelos políticos, sociales o económicos, y quizás en la religión también. Pero pocos señalan la ciencia como una fuente de deterioro social. El poder de la ciencia es incuestionable. Con la ciencia fuimos capaces de visitar la luna. Somos capaces de ir más a prisa, de volar más a prisa que el sonido. Podemos transmitir mensajes a la velocidad de la luz. O podemos diseñar medicamentos capaces de sanar las más variadas dolencias. El enorme progreso material